¿Qué tal? El Congreso del PSOE ha sido lo que se esperaba, la reunión de una secta fanática de culto paroxista al líder y a su multiimputada esposa. Un congreso de los comunistas de Corea del Norte o del peronismo corrupto argentino no lo hubiera mejorado. En el PSOE ya no solo se mide la disidencia, que no existe, se mide ya el nivel de entusiasmo con el que aplaudes a Pedro o a Begoña, como en Corea del Norte. Aunque Pedro y Begoña son más, o aspiran más a ser, los Kirchner de España. Que se lo cuenten si no a Juan Lobato, que como les adelantamos aquí hace unos días, visto que estaba sentenciado en Moncloa, él decidió morir matando. El caso es que en el Congreso de Sevilla todos los sospechosos de corrupción o imputados o futuros imputados o citados en casos de corrupción han sido confirmados en sus cargos. Santos Cerdán, 15.000 eurazos se llevó según Aldama, ha sido confirmado como número 3. Santos Cerdán es el único que le queda a Sánchez de aquel trío de macarrillas del Peugeot que le acompañaron por España en 2017 para recuperar la Secretaría General del PSOE y convertirla, como después Moncloa, en una oficina de negocios turbios. También ha sido confirmada como número 2 del partido la charo máxima de España, María Jesús Mentiras, con esa verborrea para analfabetos propia del PSOE andaluz de los ERE. Su jefe de gabinete, ya saben, en el Ministerio de Hacienda, según Aldama, se llevó 25.000 eurazos de comisión por resolver unos problemillas con Hacienda. Esperen ustedes a que empiecen a salir las fotos de la noche electoral de 2019 en Ferraz, con Aldama en la área VIP, o más entretenidas parecen las del 60 cumpleaños de Ábalos en uno de los restaurantes de Aldama, en las Cuatro Torres de Madrid, con presencia estelar de ¿quién? De Pedro y de Begoña, entre otros muchos, ministros incluidos. Eso sí, por supuesto, Pedro y Begoña, es mentira, no conocen de nada a Víctor de Aldama. Esta es la realidad del gobierno y del PSOE. De manera que, pasado el show ridículo que producía vergüenza ajena, que es obsceno, de Sevilla, el Tribunal Supremo pues ha devuelto hoy al PSOE a la realidad y ha vuelto y ha citado a declarar como imputado a Ábalos. Y lo que te rondaré, Morena. En Moncloa saben que por muy gallitos que hayan estado en Sevilla, lo que se les viene encima es un calvario judicial. Y por eso, cuanto más apurados están, más necesitan Pedro y Begoña aferrarse al poder, porque Pedro y Begoña no solo tienen secuestrada la presidencia del gobierno para blindarse frente a sus problemas judiciales, Pedro y Begoña tienen secuestrado al PSOE, que este fin de semana en Sevilla ha dado muestras de ser un rebaño pastoril de analfabetos, de fanáticos de ultraizquierda y o de estómagos agradecidos del carguete. Producen vergüenza ajena, es un espectáculo para ellos mismos, lo sabemos, y sabemos que el PSOE además está muerto, y nos alegramos, he de decir, porque el PSOE es un partido que debe desaparecer por el bien de la democracia española. Más pestilente y corrupto no puede ser, porque su historia además es vomitiva, aunque nos vendan lo contrario. Felipe González intentó arreglarla a Estados Unidos y los socialdemócratas alemanes de Willy Brandt le soltaron a Felipe mucha pasta en los años finales de Franco e inicios de la transición para que el PSOE abandonara el marxismo y se intentara parecer al SPD o a otros partidos socialdemócratas europeos. Pero la cabra tira al monte y el coeficiente intelectual en las llamadas casas del pueblo del PSOE pues es el que es y se ha visto este fin de semana. El PSOE actual, sus dirigentes y sus militantes simplemente no dan más de sí. Zapatero y Sánchez han devuelto al PSOE a su sitio, al sitio de siempre en la historia, al PSOE que siempre fue, incluso en el exilio de Franco, al PSOE criminal y sanguinario de la República. Verles cantar la Internacional lo confirma. A ese PSOE que admiraba las matanzas de Stalin, que aspiraba a convertir la República Española, la Segunda República Española, oh, qué bonita era, en un soviet más de la URSS a través de esa red de casas del pueblo del PSOE por toda España, especialmente en la España rural, que fueron convertidas durante la República en centros de chantaje, reparto de armas, amedrentamiento, tortura y asesinatos durante esa República y durante la Guerra Civil, y al margen siempre, por supuesto, de la legalidad republicana que les importaba una higa. Viéndoles cantar puño en alto a la Internacional, el PSOE se hace heredero consciente del PSOE de los miles de asesinados en la represión republicana que nos llevó a la Guerra Civil. El PSOE, junto a comunistas y anarquistas, fue el responsable desde el mismo 14 de abril del 31 de conducir a España hacia una guerra, como acabamos. Este PSOE entronca, por cierto, con aquel PSOE de la persecución religiosa, al del PSOE de las violaciones y los asesinatos de monjas y novicias, con las que soñaba Almudena Grandes, otro tótum del comunismo y del socialismo español, esa a la que le han puesto una estación, la estación de Atocha en Madrid, nada más y nada menos que por soñar
con las violaciones de monjas en la República. Este PSOE entronca con el PSOE de las crueles torturas a curas y seminaristas antes de pegarles un tiro en la cabeza. Miles de mártires de la Iglesia Católica asumieron la tortura y el asesinato antes de renunciar a su fe, e incluso, consta, perdonaron a sus verdugos segundos antes de que los mataran. Y por eso, en las circunstancias del actual PSOE, que presume de aquello, yo no sé qué pintaba, entre otros, el padre Ángel en Sevilla. No sé si el padre Ángel, que tiene un ego que no le cabe en la corbata, y la cuadrilla de listillos que lo manejan a su alrededor, tertulianos conocidos incluidos, incluido el dinero que maneja, han sido conscientes de lo que suponía su presencia allí, entre Pedro y Begoña, entre medio de ellos dos, bendiciendo la corrupción del sanchismo y entonando como se entonó la Internacional. El marketing, ante todo, ¿verdad, padre Ángel? El padre Ángel del Congreso del PSOE de Sevilla de este fin de semana, pues es el mismo que iba al Palacio del Pardo a rendir pleitesía a quién, a Franco. Van a ver las imágenes en la antorcha. Fue también el padre confesor más pelota, cuentan entonces, de las mujeres de los grandes generales de Franco. Y fue, muchos años además, capellán voluntario del Frente de Juventudes y de la OGE, por lo cual además recibió del franquismo la medalla de plata al mérito de la juventud. En fin, el padre Ángel igual se apunta al Congreso del PSOE como se apuntaba al Pardo con Franco, que al entierro de una folclórica, que al homenaje de un famosete, a una corrida de toros. Este hombre se apunta a todo, o los de su entorno que lo manejan lo apuntan, todo por aquello del marketing y la pasta. Es lo mismo que hacía la izquierda con Bergoglio en Argentina antes de que fuera Francisco. El Papa aún no ha superado claramente su complicidad con la dictadura argentina, aunque fuera por cobardía. Al padre Ángel parece pesarle lo mismo. Estuvo también en el Congreso, pues, Pepe Álvarez, este del pañuelillo, responsable máximo de los comegambas de la UGT, con quien Feijóo dice tener, ya lo vi la semana pasada, interesantes charlas. Fue allí y se rieron de él, ya lo escucharon, lo vieron en la antorcha la semana pasada. Horas antes de que Pepe Álvarez apareciera en el Congreso del PSOE, la justicia le había metido 3 años de cárcel y multa de 50 millones de euros a 4 altos cargos de la UGT en Andalucía. ¿Por qué? Por desviar subvenciones de aquella Andalucía del PSOE y de los ERE, de la Junta de entonces. Y entre los condenados, ¿quién? El secretario general de UGT Andalucía, Francisco Fernández. En fin, que luego se puso Pepe Álvarez allí a hablar de la corrupción de la derecha, de los bulos, de la desinformación, etcétera, etcétera. Ya saben, la UGT de Andalucía pues básicamente inflaba las facturas imputadas a los cursos de formación para obtener una vía extraordinaria de financiación del sindicato. Otro trinque más. Pero ¿qué más dará? Porque en el colmo de la desvergüenza en Sevilla aclamaron precisamente a Griñán y Chávez y a Magdalena Álvarez. Es el PSOE de los ERE, del trinque, el del dinero de los parados para putas y cocaína, como el del Tito Berni, o las Jessicas de Ábalos. Luego apareció por el Congreso de Sevilla también Zapatero, que es el capo di capi de verdad del sanchismo, y dijo eso de... Pasaron 600 años hasta que la mujer accedió a la educación. En 40 o 50 años nosotros hemos reescrito la historia. Y todos aplaudieron como borregos ante semejante invención histórica, ante semejante mentira, atribuyéndose al PSOE el acceso de la mujer a la educación. Como cuando dicen que la seguridad social la creó Felipe González y que Felipe fue además el primer presidente de la democracia. En fin, la incorporación de la mujer, por si ustedes no lo saben, a la educación se dio en España en el siglo XIX, el señor Zapatero, y borregos que le aplaudieron. Se inició la enseñanza primaria obligatoria en 1857 y las primeras mujeres en cursar estudios universitarios lo hicieron a partir de 1870. Las redes andan estos días llenas de mujeres todavía vivas, claro que sí, o de hijos que han sacado la orla de su madre o de sus abuelos, que cuelgan sus orlas universitarias en carreras acabadas en los años 50 o 60, sí, con Franco también, vaya, como lo de la Sociedad para la Vivienda, que Sánchez quiere hacer ahora a imagen y semejanza de aquel Instituto Nacional de la Vivienda de Franco, que creó, él sí, millones de viviendas sociales para las clases medias y sobre todo para las clases trabajadoras. La diferencia con Sánchez es que Sánchez pues va a convertir esta nueva sociedad, o lo que sea eso, pues en un chiringuito más para enchufar amiguetes, y que no construirá, me juego con ustedes, como diría Luis Herrero, pincho de tortilla y caña, ni la mitad de la vivienda que construyó Franco. Básicamente, primero de todo porque no hay suelo urbanizable y porque además el que hay depende de quién, de las comunidades autónomas. En fin, es todo lo vivido en Sevilla
el espectáculo de los corruptos, de Chávez, de Griñán, etcétera, etcétera, los discursos, las mentiras de Zapatero, es todo un discurso paralelos, para analfabetos funcionales, para gente de bocata y autobús que igual aplaude esto que a Jorge Javier, si lo invitan a sus programas de Telecinco de público. Ha sido todo obsceno, eso sí, e hiriente para el ciudadano medio que curra y trabaja y paga sus impuestos. Un festín de corruptos y golfos aplaudiéndose a sí mismos y echando de menos la Andalucía de los ERE. Y una ofensa también, por cierto, para los 200 muertos de Valencia. Sánchez ha ascendido y ha metido en su núcleo duro de la ejecutiva del PSOE a Pilar Bernabé, la delegada del gobierno en Valencia, otra de las que debería terminar en la cárcel si alguna vez hay justicia para los valencianos muertos en la riada del 29 de octubre. Ofensa a las víctimas de la riada, que es doble además, porque Sánchez ha reelegido a Cristina Narbona como presidenta del partido. La pareja de Borrell fue la ministra de Medio Ambiente de Zapatero que firmó la derogación del Plan Hidrológico Nacional de Aznar en 2004, y ahí sigue. Iba por el Congreso como si fuera la reina del mambo. De haberse hecho aquellas obras que Cristina Narbona impidió hace 20 años, hoy no hablaríamos de 200 muertos en Valencia. La secretaria de Estado de Narbona en aquel ministerio era, cómo no, Teresa Rivera, insigne representación del negocio climático en España, de las políticas ecologistas y ecologetas que han matado en Valencia, y exponente también de esa beautiful people de sagas y familias millonarias del PSOE que vienen de los tiempos de Felipe, forradas de pasta, pero que, eso sí, cantan puño en alto la Internacional para hacerse los pobres y los trabajadores. En fin, que es todo para idiotas, de verdad, para el que quiera creerse esto y aplaudirles, o para el que dependa de un sueldito público, del último cargo en una diputación o en un chiringuito, como el de la Sociedad de la Vivienda. La pasta en el PSOE de Sánchez tiene muchos nombres, y entre ellos, y no solo el de Teresa Rivera, y entre ellos, como no, el de un viejo del zapaterismo, el del lobista Pepiño Blanco, el Ábalos de Zapatero, que ahora se está forrando en Bruselas desde que dejó la política, con sus contactos hechos en política, haciendo lobby para Marruecos principalmente y otros clientes con su consultora Acento, que la fundó ¿con quién? Con Antonio Hernando, el número 2 de Óscar López en el gabinete de Pedro Sánchez y ahora en el ministerio. La tercera de ese trío, que han ido juntitos y estaban en el gabinete de Sánchez, es Pilar Sánchez Acera. ¿Le suena? Sí, la de Juan Lobato. Pues eso, que todo queda en casa. El sanchismo aún cree que puede sacar más pasta todavía, pese a sus problemas judiciales. Les quedan 3 años, dicen, porque ¿a que no saben a quién han metido de tapadillo Sánchez y casi no nos hemos enterado en la Ejecutiva Federal? A Anabel Mateos. Y ustedes dirán, ¿y quién es esta señora? Bueno, pues Anabel Mateos es la mujer de Antonio Hernando, que trabaja en la consultora ¿de quién? De Pepiño Blanco, la del lobby de Marruecos en Bruselas. En fin, es todo obsceno, pero no nos engañemos. Leí ayer un titular que decía Pedro Sánchez en su índice más bajo de popularidad, y a continuación leí, mantiene un apoyo del 26%, y claro, pues entendí todo. Sánchez convence aún a una cuarta parte de la población española, y esto es para vérnoslo como país, no solo políticamente, no solo educativamente, sino también moralmente, visto que este tipo ha pactado con asesinos de ETA o con golpistas en Cataluña, entre tantísimos otros, por no hablar de Venezuela. Esta es la realidad de un país cateto o indiferente, que solo reaccionará cuando, como a Zapatero, cambie el viento, le vengan maldadas y a Sánchez le explote en la cara la economía ficticia que el COVID y Ucrania, por más que él diga, le han permitido montar estos años. Un globo que tarde o temprano le explotará. Mientras tanto, todos a trincar, si es posible. El PSOE, sin duda, como he leído estos días, la Rosa Nostra, una organización que opera más con tintes mafiosos que otra cosa. En su congreso de Sevilla me sobró como invitado el padre Ángel y me faltó alguien de la UCO.